Hola a todos, bienvenidos a nuestra edición del Run 5D H1 2025. Para los que no me conocen, soy Elías, su asistente tecnológico. Les quiero presentar a mi compañera Paola, junto a la cual estaremos guiándolos a través de nuestro webinar Run 5. Gracias, Elías, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en nuestra nueva edición del Run 5D. Recuerden que este es un espacio creado por nosotros en EBC Service para que podamos acompañarlos en este nuevo lanzamiento de las nuevas novedades que nos trae SuccessFactors. Recuerden que durante estos próximos 5 días tenemos sesiones de 1 hora donde vamos a poder recorrer todas estas novedades de las nuevas actualizaciones del release H1 2025 con una mirada práctica, totalmente funcional y que está alineada para que podamos resolver todos aquellos retos que en el área de talento humano ustedes día a día enfrentan. Demos un breve inicio mientras más personas logran conectarse a nuestra nueva sesión para que podamos iniciar. Hola a todos, nuevamente bienvenidos, gracias por la espera. Para los que no me conocen, soy Elías, su asistente tecnológico. Para dar continuidad a la agenda, los dejo con mi compañera Paola, quien nos guiará a través de esta primera sesión de nuestro webinar Run 5D. Bienvenida, Paola. Gracias, Elías, a ti por acompañarnos y gracias a todos los que ya están conectados. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro Run 5D. Recuerden que esto es un evento que hemos diseñado para presentarles de manera clara cuáles son aquellas actualizaciones que SAP SuccessFactors nos ha venido trayendo en este nuevo release del 2025 primer semestre. Recuerden que durante esta semana tendremos una sesión de 1 hora para que en cada sesión podamos ver las actualizaciones en cada uno de nuestros módulos. Y recuerden también que en esta sesión, en esta nueva edición, vamos a tener premios diarios para nuestros corredores más veloces. ¿Qué tienen que hacer? Recuerden que para ello, solo por haberse registrado y quedarse hasta el final de la sesión, ya están participando. Se premiará a un ganador por empresa, por sesión. ¿Con qué objeto? Para que podamos darle la oportunidad a más organizaciones de que puedan participar. Recuerden que el premio que estamos dando en cada una de las sesiones son válidos únicamente para el módulo que estamos presentando, es decir, que todos aquellos ganadores del día de hoy van a participar por un premio para el módulo de empleado central, que es con el cual vamos a iniciar. Y los premios no son acumulables.
Además de ello, también recuerden que tenemos habilitada la cajita de preguntas, donde ustedes van a poder, en el transcurso del webinar, si les surge dudas, comentarios o necesitan algún tipo de aclaración, pueden escribirnos allí y con gusto al final de la sesión vamos a abordar estas preguntas y darles la respuesta a dichas aclaraciones. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestro consultor experto certificado, Camilo Moreno, quien nos va a estar contando cuáles son las novedades de las actualizaciones del módulo de empleado central. Cami, bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Primero que todo, bueno, como dijo mi compañera Paola, mi nombre es Camilo Moreno, consultor de empleado central. Es un gusto tenerlos aquí acompañándolos en estas sesiones del Room 5D para este 2025. Con esto damos inicio a nuestro proceso. Vamos a ver las mejoras obligatorias, vamos a ver mejoras recomendadas y mejoras informativas que nos entrega SAP para este primer H del 2025. Iniciamos con las mejoras obligatorias. Procesos de seguimiento de cargos después de la importación de información del puesto y la importación de detalles de la terminación de contrato. ¿Qué vamos a tener aquí en esta nueva mejora? Como tal, validaciones, asignaciones y propagaciones. Las validaciones que van a revisar como tal todo el proceso de que los datos importados estén completos y correctos. ¿Qué quiere decir esto? Títulos, códigos de puesto, relaciones de jerarquía y localización, y otros más. Como tal, las asignaciones se verifica si los empleados están correctamente asignados a los nuevos cargos y como tal las propagaciones automáticas. Algunos cambios en las posiciones pueden propagarse como tal automáticamente desde el Job Information. Sustitución del proceso de inscripción automática en beneficios laborales por nuevos procesos basados en rastreador. El trabajo original procesaba como tal todos los registros de los empleados en cada ejecución, incluso los que no tenían cambio. Esto lo que hacía era afectar el rendimiento y podía causar como tal fallos en el consumo de la memoria. La mejora que nos trae SAP o lo que nos va a permitir en este momento es seguir el estado de la inscripción del empleado, como tal aplicar nuevas reglas dinámicas y personalizadas de elegibilidad, generar avisos y tareas para recursos humanos o para el empleado cuando requiere una acción y aumentar como tal esa trazabilidad y cambios en los beneficios. Nueva autorización para informes para datos de solicitud de proceso en flujos de trabajo. Como tal, han añadido una nueva autorización específica para consultar los detalles de este proceso del flujo de trabajo en los informes de las historias. Ahora, a partir del 1H de 2025, esta autorización como tal será obligatoria, se asignará automáticamente a las personas que ya lo venían, o digamos que a los usuarios que ya lo venían trabajando, y para quienes lo hagan por primera vez, estos se deberán activar manualmente. ¿Cuáles son esos beneficios claves? La mayor seguridad y control como tal en los accesos a los datos sensibles de procesos, mejora como tal en el cumplimiento normativo de auditorías, posibilidad de diseñar reportes más seguros y personalizados, reducción de errores o accesos indebidos por configuraciones a roles poco precisas y mejora como tal de la experiencia del usuario. Aquí vemos como tal el detalle del rol basado en permisos. Lo vamos a encontrar por gestionar flujos de trabajo y lo vamos a ver el marcadito en rojo que dice detalles del proceso de flujo de trabajo del informe. Nombre de visualización general activado automáticamente para todos los clientes. El nombre de visualización general ahora está habilitado para todos los clientes. La opción de activar esta adopción de este nombre de visualización general en la configuración del sistema y logotipo de la empresa. Esto ya no se puede desactivar. La habilitación es universal. Quiere decir que ya ninguno vamos a poder habilitarlo o deshabilitarlo. Como lo vemos aquí en la pantalla, vemos que el botoncito ya no nos permite hacer ninguna modificación o edición en el activar la adopción del nombre visualización general. ¿Qué quiere decir esto? O bueno, digamos que lo que mejora SAP con esto es mejorar como tal esa experiencia de ese usuario final con un acceso más rápido y centralizado, reduce como tal el trabajo en la configuración inicial de nuevas funcionalidades, aumenta la adopción como tal de las nuevas herramientas lanzadas por SAP.
Obsolencia en SF APIs de Employee Component Employee, central de empleado. ¿Qué sucedía con estas SF APIs? Aunque eran muy funcionales, eran anticuadas. ¿Qué nos generaban? Limitaciones, era más lenta y no era compatible con todas las arquitecturas modernas que se están lanzando para estos release. ¿Cuáles eran esos problemas típicos con las SF APIs? No manejaba bien datos complejos o grandes volúmenes, ¿listo? No tenía una buena gestión como tal de esos errores y no soportaba bien filtros o paginaciones avanzadas. Como tal, la única SF API que queda es la Compound Employee, ya que esta puede afectarnos como tal integraciones con nómina, puesto que ella lleva todos los datos de los empleados. El detalle como tal de las fechas de cambio, la publicación inicial se realizó el 19 de enero del 2024. El 14 de marzo de 2025 se volvió a hacer una publicación donde están cambiando la fecha de esa eliminación del 23 de mayo del 2025 al 20 de noviembre del 2026. Aparte de eso, SAP agregó como tal un listado de los reemplazos de las OData V2 a las SF API obsoletas. Mejora en la seguridad para objetos MDF de tarea personalizada. A partir de este 1H del 2025, como tal, las tareas personalizadas en los MDF ya no funcionarán de manera correcta si el objeto no está marcado como protegido. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los objetos que tenemos creados por MDFs deben ir con sus permisos. ¿Listo? Si no, no van a funcionar de la manera correcta. Aquí dejo como tal un detalle de estos, de esta partecita del objeto donde le vamos a decir en la parte de protegido, sí. Como equipo NBC, eh, nosotros les podemos apoyar en hacer esa validación, qué objetos se tienen en las compañías, los cuales están con esa protección y cuáles no tendrían esa protección. Y aparte de eso, podemos hacer un listado en el cual les vamos a indicar en qué lugar deben almacenarse cada uno de estos MDFs de acuerdo a los roles basados en permisos. Vamos con las mejoras recomendadas. Mejoran el perfil de personas más reciente en su Factor Mobile. Eh, ¿Qué significa esto? Que han realizado nuevas actualizaciones o cambios en positivo en la sección del perfil del empleado como tal dentro de su aplicación móvil. Esto con el objetivo es de brindar una mejor experiencia de uso, diseño, funcionalidad o acceso a la información para todos los empleados y que sea mucho más fácil de entender y no sea tan complejo cuando la veamos o cuando sea como tal la visual de la aplicación móvil. Aquí tenemos como tal el detalle de algunas modificaciones, chat de Microsoft Teams, indicadores de ocupaciones, acciones, insignias en el Spotlight, enmascaramiento de campos y conmutador de empleo. Aquí dejé dos pantallas en la cual vemos que tenemos un enmascaramiento en la información del marital status, donde lo podemos ver o podemos dejarlo enmascarado con los asteriscos. Y en la otra imagen podemos ver directamente desde la aplicación, digamos desde empleado central, podemos dirigirnos a los chats del Microsoft Teams. Mejoras en la visualización de datos en el perfil completo para los empleados. Esta mejora en qué consiste en una actualización del diseño del perfil completo dentro del sistema. Y lo que hicieron fue hacer como una reorganización en la forma en que se muestran los datos, con el objetivo de que la información sea mucho más clara. ¿Qué nos garantiza esto o qué garantiza SAP con esto? Un diseño modernizado, acceso más rápido a la información clave, acciones directas desde el perfil, personalización y visualización basada en permisos e integración con otras funcionalidades. Aquí podemos ver como tal todas las modificaciones. Vamos a encontrar también el perfil de personas antiguo y vamos a encontrar como tal las modificaciones que se realizaron al perfil de personas más reciente. ¿Listo? Como tal, ya lo habíamos visto, como el enmascaramiento de campos, mostrar en el perfil las fechas efectivas, estado de la ocupación, en el nombre del inicio de la sesión. Bueno, allí estarían como todos enlistados. Obsolencia de empleados recontratados inactivos. La página de recontratar empleados inactivos será retirada el 16 de mayo del 2026. Esta se va a reemplazar por un diálogo de verificación.
¿sí? ¿Desde dónde lo vamos a poder visualizar? Desde gestionar contrataciones pendientes o añadir un nuevo empleado. Beneficios como tal de esta mejora es mayor integridad en los datos del empleado, reducción del ruido en la búsqueda del personal y reportes históricos, mejorar como tal la gestión del ciclo de vida de los empleados y evitar errores en procesos de recontratación y cálculo de beneficios. Se eliminó la página de solicitudes pendientes en Employee Central. A partir de la versión de la primera mitad del 2024, los usuarios como tal ya tienen una nueva página de flujos de trabajos pendientes para acceder como tal a la información que requiere de su atención. En comparación con la página antigua, las solicitudes pendientes, a la nueva, como tal, ofrece una interfaz más visualmente atractiva y una organización de la información. Como tal, vemos acá en esta imagen qué es lo que vamos a encontrar y vamos a encontrar como tal solicitudes de aprobaciones, mis solicitudes de vueltas, solicitudes pendientes que se han aprobado, solicitudes reasignadas a otros, solicitudes de comentarios y solicitudes como tal de información. Hay algo importante aquí y esto no significa como tal que estas solicitudes pendientes hayan desaparecido, sino que ahora como tal se deben consultar desde otra interfaz que es mucho más moderna y centralizada. Obsolencia de los campos de lista desplegable en escala de remuneración. Como tal, ahora SAP nos recomienda migrar las listas desplegables de escala de remuneración a objetos MDF estándar para evitar duplicidad en datos. Como tal, SAP los ha marcado como obsoletos estos campos de las listas tradicionales y probablemente ya no serán soportados a un futuro. ¿Qué impulsa SAP con esto? Que tengamos unas listas desplegables avanzadas o inteligentes, reglas de negocio y asociaciones dinámicas y datos derivados automáticamente desde la posición o asignación del empleado. Esto forma parte como tal del enfoque de SAP hacia una experiencia de usuario más moderna, automatizada y libre de errores. Como NBC, como equipo NBC, también brindamos ese apoyo para poder realizar este inventario de estos procesos y apoyo con el tal de y apoyo como tal en la definición de estos procesos internos que se tienen en la compañía. Vemos aquí como tal el detalle de las fechas, cuando será, digamos que borrado, será el borrado el 20 de noviembre del 2026, que sería la obsolencia completa. Activación simplificada de la gestión de tiempo móvil y resumen de remuneración. Se eliminaron las opciones de activación móvil para tiempo libre y hoja de tiempo y resumen de remuneración. Ahora estas funciones como tal se activan automáticamente según los permisos que tenga el usuario. Como tal, que vamos a encontrar en esto una gestión de tiempo móvil que permite a los empleados registrar como tal sus ausencias, asistencias, horas trabajadas y revisar el balance desde su celular. Luego también vemos como tal el resumen de la remuneración en el cual nos muestra o le muestra al empleado como tal el resumen mensual de su salario, bonificaciones, deducciones, etcétera, digamos que como en un formato mucho más claro y accesible desde la aplicación móvil. Gestión de sustituto ahora disponible en el perfil de personal más reciente. Ahora es posible configurar como tal el acceso del sustituto al perfil de personas más recientes de la gestión de sustitutos. Como tal, SAP ha habilitado esta función dentro del People Profile moderno y esto permite a los usuarios asignar un sustituto para actuar en su nombre como tal durante las ausencias, gestionar permisos temporales de aprobación en los flujos, solicitudes o otras acciones. Y esto todo lo puede hacer desde una interfaz centralizada y amigable sin necesidad de acceder como tal a los menús por separados, poco intuitivos, y lo que hace esto es como tal mejorar y la delegación y se vuelve mucho más segura en todos los procesos. Aquí vemos como tal cuál es el detalle del sustituto, cómo lo podemos otorgar y cómo se está viendo en este momento en el perfil de personal más reciente. Ampliaciones en reglas empresariales, escenarios, contextos y funciones. Digámoslo así, que SAP que nos brindan digamos como tal, en estos nuevos escenarios, en las reglas nos otorga la creación de nuevos escenarios, mayor variedad como tal en los contextos, nuevas funcionalidades en lógicas, en matemáticas y texto. ¿Listo?
¿Qué vamos a ver en estos detalles? Tenemos la gestión como tal en la posición, incorporación, núcleo de employee central y reclutamiento. Incorporación, núcleo y reclutamiento son totalmente nuevos los escenarios, lo que modificaron, y en gestión de posición simplemente hicieron modificaciones como tal para la adaptación de la jerarquía. Vista previa del perfil y foco del perfil más reciente universalmente disponible. La vista previa del perfil y el spotlight, la vista pública del perfil como tal de las personas más reciente, ahora están habilitados automáticamente para todos los clientes, tanto en aplicación web como en móviles. ¿Qué vamos a encontrar allí? Una vista previa más rápida sin tener que navegar por todo el perfil se ajusta como tal a ese contexto y necesidades del usuario, totalmente está optimizado para dispositivos móviles, la interfaz tiene, digamos, como tal, la interfaz mucho más moderna, centrada en la experiencia del usuario. Aquí vemos como tal igual las modificaciones que tiene, cómo se veía en el perfil de personas antiguo y cómo se ve en el perfil de personas más reciente. Mejoras en asociaciones de autorización basadas en rol para objetos MDF. Como tal, se mejoraron todas las autorizaciones basadas en rol para los objetos MDF. Ahora, al activar la opción en aprovisionamiento, las listas desplegables respetan dichas autorizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si otorgo un permiso, pero me faltó otro permiso, lo que el sistema va a interpretar es que no me va a dejar visualizar el permiso secundario, entonces me puede mostrar el campo, pero no me puede mostrar como tal los valores que existen en ese campo. Si el objeto no está como tal protegido, se aplica como tal esa autorización de acceso a objetos no protegidos y de esta manera como tal se aumenta la seguridad que muestra solo opciones relevantes y reduce como tal todos esos errores que podemos llegar a tener en nuestros objetos MDFs. Aquí tengo como tal una pantalla donde se muestra como tal esa información biográfica, la estándar, la principal, y también se puede hacer mediante roles y permisos localizada, y también me la puede mostrar en un único perfil. Como lo vemos acá, voy a agregar de uno a muchos, donde en este caso, en este ejemplo, se tienen 3 localizados y asimismo voy a mostrar la información en nuestro perfil. Igual podemos tener la opción de eliminar y poder guardar y modificar la información. Sustituto de ver autorizaciones de usuario por solución de problemas de autorización basada en funciones. Actualmente, digamos que esa página de autorización, de ver como tal esos roles o permisos que tenía un empleado, digamos que no era tan intuitiva, era muy compleja, nos tocaba empezar a abrir por todo lado unas pestañas para poder hacer comparativos, mirar cuáles son de esos roles que se tenían en un usuario y cuáles no. Y en este caso, SAP lo que hace es volvernos obsoleta la opción de ver esas autorizaciones y nos da como tal una herramienta donde podemos ver esas autorizaciones y poder realizar comparativos. Aquí tengo un ejemplo. Primero, pues el borrado va a ser el 16 de mayo del 2025 y aparte de eso, en la otra pantalla muestro como tal esa funcionalidad. ¿Listo? Donde yo busco al usuario de acceso 1 y él me va a mostrar de la misma manera, de pronto un poco más ordenado y más limpio, el proceso de las autorizaciones y en qué roles o qué grupos estoy para poder visualizar esta información. ¿Listo? Digamos que ahorita esta herramienta nos va a apoyar mucho porque nos deja hacer comparativos. ¿Qué quiere decir esto? Si necesito saber qué roles o qué permisos tiene un empleado y qué permisos tiene el otro empleado, podemos dejarlo donde dice usuario de acceso 2 y él mismo lo que hace es generarnos un comparativo, nos dice qué roles tiene un usuario y qué roles tiene otro en una única pantalla. Pasamos a las mejoras informativas. Mejora como tal en la información del puesto, la descripción ahora va a ser un poco más clara de esta información del puesto, hay requisitos de actualizaciones, condiciones como tal laborales, oportunidades de crecimiento, beneficios y compensación y cultura organizacional y valores. Que vamos a ver como tal una ampliación y una descripción. Las importaciones del puesto, cambió como tal el nombre, antes se llamaba historial de puestos, ahora lo dejaron como un poco más centralizado, donde se llama información del puesto.
Va a generar igual mensajes de errores donde han actualizado como tal estos mejores que genera como tal el mismo sistema. Se añade una nueva verificación como tal en la herramienta de verificación y tiene un acceso al evento y al motivo de evento. En la información del puesto, pues digamos que se están agregando filtros y se están eliminando campos que no son necesarios como tal en esta información del puesto. Aquí tengo un ejemplo como en los detalles cuando vamos a hacer una importación, ya no nos aparece historial de puesto, sino información del puesto. Alertas de administrador para importaciones en gestión de posiciones. Cuando un error se detiene como tal en ese seguimiento que se realiza, digamos que en los momentos cuando se hacen esas importaciones en el sistema, se generan como tal unas alertas al administrador. ¿Qué nos trae de mejoras Cami, como tal? Cami, Dime. discúlpame, te interrumpo. Estamos escuchando un poquito de, de interferencia. No sé si de repente revisas tu audio o si nos vuelves a compartir la presentación para que revisemos a ver qué pasa con el audio. Les agradecemos a todos los asistentes, les pedimos excusas y ya revisamos qué está sucediendo con el audio. Dale, Puede ser espera un tal vez el segundo. internet. Si quieres, háblanos y yo te voy diciendo Ahí, cómo estamos ahí ya, escuchando. de Creo que pronto ahí ahí ya. ya, no, hay un momento en el que sigues hablando y se te escucha la interferencia. Ok, espérame un segundo, reviso algo por acá. Ahí ya de pronto me escuchas. Esa última frase que me diste, te escuché perfecto. Ahí ya de pronto me escuchas mejor. Sí, ahí ya te escucho mejor. Dale, ahí cualquier cosa, si se escucha igual, me pausas y me devuelvo, ¿vale? Claro que sí, Cami, muchísimas gracias y qué pena interrumpir la sesión. Continúa. Dale, perfecto. Bueno, estábamos hablando un poquito sobre las alertas de administrador para las importaciones de gestión en posiciones. Como tal, ¿qué es lo que nos trae o la mejora que nos entrega SAP? Es un mayor control y visibilidad. Los administradores ahora reciben como tal alertas inmediatas, lo que les permite tener un mejor control sobre el proceso de la importación de posiciones. Reduce como tal el riesgo al recibir estas alertas sobre problemas de las importaciones, se pueden corregir rápidamente y esto antes de que afecten otros procesos. Ahorro en el tiempo como tal, automatiza estas alertas. Los administradores no necesitan monitorear manualmente cada importación, sino pues ya con el tema de estas alertas automáticamente les llegan y pueden hacer como tal estos trámites. Mejora como tal en la eficiencia operativa. Con alertas claras y específicas, la gestión de los datos se vuelve un poco más eficiente como tal, y el tiempo dedicado a la resolución de problemas, pues obviamente se va a reducir en un 80%. Aquí tengo como tal ese detalle de las alertas, cómo llegan al supervisor, al manager, el que está haciendo como tal esas importaciones y cómo les indica cuáles son esos errores y qué es lo que pueden realizar de manera efectiva y ágil para poder solucionar estos problemas. Ampliación de la derivación de motivo de evento para gestión de posición. Como tal, se eliminaron tres configuraciones de la derivación del motivo de evento en la importación de la información del puesto y detalles de esta terminación del contrato en el sistema. Aquí lo podemos ver. Al momento que se importaban, básicamente el sistema lo que hacía era generar como tal esos eventos y motivos de evento. En este caso ya no se van a poder visualizar, así como lo vemos en la imagen. Es como se ve ahora, ya no podemos tener esa opción. Y así era como lo teníamos antes, que podíamos tener ese motivo de evento y evento que se asociara como tal a nuestro proceso. Mejoras en la jerarquía de cargos para gerentes con múltiples empleos. Se ha mejorado como tal el sistema para evitar que esas jerarquías redundantes, cuando un supervisor tiene varias cuentas de usuario, ahora el sistema como tal reconoce en automático ese proceso y lo que hace es reasignar ese empleado al siguiente gerente disponible. Ahora como tal, cada cargo del gerente tiene una jerarquía independiente y visible en el sistema. Los roles múltiples se gestionan de manera más eficiente y no generan como tal esa redundancia. Mejora en la visualización como tal de la jerarquía de cada cargo para gerentes con múltiples empleos
y ahora como tal se puede asignar jerarquías independientes a cada rol de un gerente con múltiples empleos. Añadir un nuevo empleado a esta posición, ahora es posible iniciar como tal una contratación de un nuevo empleado directamente desde un cargo en el organigrama, lo que permite que como tal estos campos de la fecha de contratación, la posición y la empresa se rellenen en automático y sea solo de lectura para mantener como tal consistente los datos al momento de hacer estas contrataciones. Aquí dejo un ejemplo como tal, unas pantallas del detalle del organigrama, donde por acciones en esa posición podemos darle a añadir un nuevo empleado a este puesto, nos va a dirigir nuevamente como tal a la pantalla de añadir un nuevo empleado, pero en automático ya nos va a traer como tal esa información que está asociada a esa posición. Obsolencia en campos de la información del puesto. Se eliminaron como tal unos campos obsoletos de la entidad de información del puesto para mantener como tal esa estabilidad de la aplicación, asegurando que se conserven únicamente esos campos útiles, campos que no nos están generando errores o ruido al momento que se hace una activación o que no se activa. ¿Listo? Aquí los tengo. Como tal, es los campos del Chain Reason y el Chain Reason External, como tal que se usaron en versiones anteriores, pero ya no se van a utilizar para ningún fin. Por eso, pues, SAP decidió eliminar como tal estos campos. Como tal, esto no se va a ver afectado ningún proceso por la obsolencia de estos dichos campos. Mejoras como tal las autorizaciones basadas en rol para entidades de importación de Employee Central. La autorización basada en rol ahora como tal se valida durante el proceso de importación de datos para asegurar que los usuarios estén dentro de un grupo objetivo. Se renombraron y se organizaron como tal todos los permisos en las páginas de configuración e importación de Employee Central. La página de importar a entidades de Employee Central se trasladó como tal a la sección de autorizaciones de administrador, así como lo vamos a ver en esta pantalla. Esto se hubo el traslado y ahora podemos tener como tal en entidades de importación de Employee Central el importar y validar que esté en un grupo de destino. Validación, fecha de validación de nacimiento en información biográfica. Como tal, SAP en esta partecita o en este objeto como tal o portlet de la información biográfica no tenía como tal esas condicionales, las cuales nos indicaban si la fecha estaría correcta o no. Ahora, SAP nos genera un error, o digamos que la aplicación nos genera un error cuando agregamos fechas en presente o futuro. ¿Sí? Anteriormente, como tal, esa validación no existía. Podíamos colocar cualquier fecha y el sistema nos dejaba avanzar, a menos de que tuviéramos unas reglas de negocio asociadas, las cuales bloquearan como tal esta funcionalidad. Pero ahora SAP directamente lo está realizando por el sistema. Debemos sí o sí tener fechas a pasado y no en presente o futuro. Nueva información de ID nacional con periodo de validez disponible a disponibilidad general. Como tal, esos nuevos campos de la fecha de validez de inicio y la fecha fin en la información del ID nacional. ¿Qué quiere, o digamos que esto que nos ayuda, que nos ayuda a mejorar como tal? Que ya vamos a tener como tal esas validaciones, vamos a poder agregar nueva información de ID nacional para, digamos, usuarios o empleados como tal que tengan varios documentos. Podemos dejarle una fecha de inicio, una fecha fin, podemos hacer muchos controles de acuerdo pues a lo que tenga o la funcionalidad que tenga cada compañía y podemos llevar como tal todo este proceso de la mano para poder garantizar que los datos que se están dejando en empleado central sean correctos y no generen como tal esos errores. Cami, Otra vez, ahí me... perdóname, te molesto. Nuevamente nos está molestando un poquito el audio. Si lo validas y quiero aprovechar para recordarles a todos nuestros asistentes que al final de la sesión vamos a ver quién es el corredor más veloz. Vamos a hacer una actividad en la que vamos a hacer diferentes preguntas del tema que Cami nos está brindando el día de hoy para que ustedes puedan participar en un premio bien interesante que está relacionado con nuestro módulo de empleado central. Cami, probemos a ver cómo estamos. Dale, dime, ¿ahí ya me escuchas? ¿Ya me No, escuchas nuevamente mejor? estamos como robotizados. Ok, espérame un segundo. Tranquilo, Acá. no te preocupes, lo vamos revisando. Ahí ya me escuchas un poquito mejor. Seguimos escuchándote un poco robotizado.
Recuerden que al final para esta actividad vamos a premiar solamente a un ganador por empresa, por sesión, y también que está relacionado el día de hoy con el módulo de empleado central. Los premios no son acumulables y para los tres primeros ganadores les recomendamos que por favor al final de la sesión nos dejen en el chat sus datos de contacto para poderles informar cuál es el premio que han ganado por la sesión. También quiero recordarles que el día de mañana vamos a tener nuestra segunda sesión de Room 5D, en el que vamos a abordar nuestro módulo de reclutamiento. Cami, ¿cómo vamos? Bien, dime si ahí ya me escuchas un poquito mejor. No, seguimos escuchándote un poquito Mm, robotizado. Quizá Espérame tu a ver, diadema. espérame a ver espérame a ver la apago, a ver si de pronto funciona mejor. Dime si me escuchas mejor. Ahí te escucho perfecto. Dale, perfecto. Listo. Gracias, Cami. Dale, qué pena con ustedes. No pasa Listo. nada. Entonces, bueno, aquí como tal. Ah, bueno, ahí ya me sigues escuchando perfecto, ¿sí? Perfecto, Cami. Dale. Listo, entonces como tal, aquí estamos viendo como tal ese detalle en las fechas, cómo las podemos tramitar y cómo podemos dejarlas como tal en el perfil, digamos en la configuración empresarial, para poder tener como tal esas validaciones. Gestión masiva de los datos admite información del puesto. La gestión masiva anteriormente no lo permitía como tal, solo dejaba las posiciones, pero ahora como tal, digamos a los usuarios técnicos, como tal, permite todo este tema de la importación y mejora como tal un poquito y da mayor claridad al proceso. Eh, Aquí tenemos como tal cuáles son esos detalles de los cambios masivos. Anteriormente solo podíamos ver como tal la posición y ahora ya podemos ver como tal esa información del job information o información del puesto. Nueva configuración para desactivar reglas en compensación y pagos únicos durante la integración de beneficios laborales. Como tal, esto es una nueva configuración que permite desactivar como tal esas reglas empresariales que están tipo on-save para lo que es compensación y pagos únicos. Aquí tengo una imagen del objeto donde podemos restringir las reglas. Ahora como tal, digamos que de manera flexible y temporal, las reglas de compensación y pagos únicos las podemos desactivar durante el proceso de una integración de beneficios laborales. Estas reglas también se pueden desactivar durante esa integración para que eviten para que sigamos que se aplique algo incorrectamente y que podamos asegurar un poquito más el proceso y que sea más preciso. Los administradores pueden gestionar como tal esa activación y desactivación de las reglas de una forma más eficiente, reduciendo posibilidades en errores. Digamos que desde aquí esto lo que hace es ir al portlet de compensación, este nuevo objeto, y decirle, desactívame todas las reglas que están tipo on-save para lo que es compensación y pagos únicos. Nueva opción de cálculo de saldo para tiempos de cuenta, para tipos de cuenta de tiempo. Como tal, se añade una nueva configuración para las cuentas de tiempo que permite como tal incluir reservaciones negativas futuras, como ausencias o ajustes al calcular como tal estos saldos. ¿Listo? Esto nos va a apoyar un poquito más a tener una visión más precisa del saldo que tenemos, el saldo que tenemos a futuro y nos puede ayudar un poco más también en el tema de reportería. Aquí tengo una imagen en el cual vemos el balance, cuál fue su acumulación, cuáles son los días que ha solicitado, cuáles son los días que tiene planeados y cuál sería el balance real que tiene en ese momento el empleado. Movimiento de autorizaciones de categoría de vistas de empleado a categoría de autorizaciones de usuario de gestión de tiempo. Las autorizaciones de acceso a la interfaz de tiempo libre y hoja de tiempo se trasladaron de una categoría a vistas de empleado a la categoría de autorizaciones de usuario para la gestión como tal del tiempo. Ahora hay una nueva segmentación un poco más clara y específica entre estos accesos de datos personales y como tal la gestión de tiempo, facilitando como tal una administración mucho más eficiente en el tema de permisos. Con la nueva categorización es más fácil controlar y asignar permisos específicos según las necesidades de la gestión del tiempo. Aquí lo vamos a ver, digamos que se pasaron como tal al tema de esa gestión de tiempos y podemos ver como tal que se da acceso a lo que son tiempos libres y hojas de tiempo.
Ampliaciones en la interfaz de usuario y en la gestión de documentos, como tal, han mejorado la página de gestionar como tal esos documentos con un diseño un poco más intuitivo. Ahora como tal se muestran tres secciones claves, lo que son documentos, categorías del documento y almacenamiento del documento. Ahora como tal es mucho más intuitiva y personalizable, permitiendo como tal una organización mucho más eficiente de los documentos y ahora se puede organizar y clasificar los documentos de una manera más fácil, ayudando como tal esto a los administradores a gestionar en grandes cantidades como tal esa información. Aquí vemos como tal las tres categorías que se tienen y todo el detalle de cada uno de estos documentos. Nuevo tipo de solicitud purga de información de antecedentes personalizada del DRTM. Se ha introducido como tal una nueva funcionalidad, una nueva opción para crear solicitudes de purga de información de antecedentes para el DRTM. Permite como tal eliminar datos de un elemento de antecedentes específico para usuarios activos e inactivos. Cumplimiento, ¿qué nos trae como tal en el tema de mejoras o digamos cuáles son esos beneficios? Cumplimiento normativo y regulatorio, optimización del almacenamiento de datos, mejora en la gestión como tal de la información, mayor flexibilidad. Aquí vemos como tal cuál es ese detalle de purga de esos elementos que tenemos como tal en el sistema. Autorizaciones de importación y exportación independiente en Metadata Framework. Como tal, esas autorizaciones de importación y exportación de metadata ahora están como tal separadas. Se pueden seleccionar autorizaciones de importación y exportación por separado a nivel de página y objeto. Esta mejora como tal implica una gestión más detallada de las autorizaciones que controlan y controlan quién puede importar y exportar como tal esos datos del sistema. Entonces, así como lo vemos en esta imagen, en el detalle como tal de los roles basados en permisos, podemos visualizar como tal las autorizaciones por separado. Códigos externos para autorizaciones de MDF, como tal los códigos externos para esas autorizaciones ahora permiten una gestión más flexible y segura de las autorizaciones de acceso dentro de SAP SuccessFactors al vincular como tal todos esos permisos de usuario con códigos externos provenientes de sistemas de control y accesos externos. ¿Listo? Entonces aquí dejo una imagen, anteriormente no los podíamos realizar, no los podíamos ver y digamos que aquí hay un ejemplo clave y es dos campos con el mismo nombre pero con diferente código. Entonces ya podemos definir cuál es el real o el que necesitamos como tal, otorgar digamos que esos permisos correspondientes. Solucionen problemas de autorización basadas en función, admite la comparación de funciones. Esto era lo que comentaba, como tal se renombró la herramienta, hay una nueva pestaña para comparar estos roles y facilita como tal el diagnóstico de todos los problemas de los roles de autorización, así como lo vemos acá. Acá tenemos un ejemplo con un único usuario y acá vemos como tal en la segunda en la segunda pantalla cómo podemos visualizarlos haciendo ese comparativo, qué roles tiene y qué no tiene como tal esos roles y esas autorizaciones. Gestión de idioma, mejorar la aplicación móvil. En la versión actual como tal, ahora los usuarios pueden elegir y seleccionar su idioma preferido directamente desde la aplicación móvil. Anteriormente, pues, había muy pocos o no era tan fácil de realizarlo. Ahora, pues, sí, ya es mucho más sencillo y ya podemos, como tal, hacer la selección de este idioma preferido. Mejora en la interfaz de usuario para tiempo libre en el uso de reglas de conteo de esas ausencias. Los empleados como tal ahora tienen un acceso a una vista mucho más clara y detallada de sus saldos de tiempo. eh, Tienen reglas de conteo de ausencias, lo que permite como tal tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo solicitar su tiempo libre. Su tiempo libre. Las reglas de conteo de ausencias son aplicadas automáticamente y esto lo que hace es eliminar errores humanos y asegurarse de que las solicitudes de la gestión estén de acuerdo con tal con las políticas de la empresa. Aquí podemos ver un ejemplo, mensajes intuitivos, los cuales les indica si está correcto o no está correcto al momento de solicitar sus tiempos libres. Soporte multilingüe para Joule, abril 2025. Actualmente como tal, ahora Joule admite como tal 11 idiomas.
¿sí? Además de esto, tiene opciones de globalización como localización, adaptación regional y compatibilidad multilingüe. Como tal, las mejoras de Joule en empleado central son realizar acciones rápidas por lenguaje natural. Los usuarios pueden como tal realizar tareas de actualizar datos personales, ver información de empleo o consultar políticas simplemente escribiendo en su lenguaje natural. Un ejemplo, quiero cambiar mi dirección. Joule guía al usuario por el proceso sin necesidad de buscar un formulario manualmente. Mayor eficiencia para recursos humanos. Digamos que el personal de recursos humanos puede acceder a las tablas, métricas, directamente desde unos comandos simples y él automáticamente los dirige como tal a esas funcionalidades. Ahorra tiempo en búsquedas, navegación y generación de reportes. La asistencia contextual en el tiempo real, Joule como tal ofrece una ayuda contextual cuando los usuarios navegan por empleado central. Por ejemplo, al editar un campo, sugiere como tal esos valores válidos o explica como tal esas reglas de negocio relacionadas en esos campos. Reduce como tal esos errores administrativos y mejora como tal la experiencia para el empleado. Los empleados como tal reciben respuestas inmediatas a preguntas frecuentes como cuántos días de vacaciones me quedan o cuál es el día de mi próximo pago. Básicamente, estas son las mejoras que nos entrega SAP para este primer H del 2025. Muchas gracias a todos por su atención y si desean como tal ampliar la información, adquirir como tal nuestros servicios, hay inquietudes, sugerencias, pues pueden contactarnos al correo o a las páginas que tenemos allí. Muchas gracias.